El año era 2150 y el nuevo Chicago latía con la energía frenética de una ciudad que nunca dormía. Entre los imponentes rascacielos y las corrientes de tráfico flotante. John y Maria Mercer vivían una vida que era, según todos los relatos, perfectamente normal. Eran el epítome de una pareja moderna. John, un ingeniero de software para una empresa líder en inteligencia artificial, y Maria, una xenobióloga especializada en flora de otros planetas. Su apartamento, ubicado en el piso 157 de la Torre Apex, ofrecía una vista impresionante de la expansiva metrópolis que se encontraba debajo, pero en estos días su atención estaba enfocada hacia adentro, en el milagro que crecía dentro del útero de Maria. «John, apúrate, llegaremos tarde a la clase hueca». Maria gritó caminando como un pato hacia la puerta con 8 meses de embarazo. Incluso la tarea más simple se había convertido en un desafío. John salió de su dormitorio buscando torpemente su banda hueca. Viniendo. Juro que estas clases para padres son más complicadas que mis seminarios de programación cuántica. Maria rodó sus ojos, una sonrisa jugando en sus labios buenos. Criar a un niño en 2150 es un poco más complejo que lo que era en la época de nuestros padres. Ahora vamos. No quiero perderme la lección sobre etiqueta interespecies para niños pequeños. Mientras entraban en el elevador gravitacional, John no pudo evitar maravillarse de cuánto habían cambiado sus vidas en los últimos meses. La guardería estaba equipada con lo último en tecnología de crianza infantil, desde cunas impulsadas por IA que se ajustaban a los patrones de sueño del bebé, hasta móviles holográficos que mostraban mapas estelares precisos de galaxias distantes. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el bullicioso vestíbulo mientras se dirigían hacia afuera. El dispositivo de muñeca de John sonó con un mensaje entrante. Eso es extraño», murmuró escaneando la pantalla holográfica. «El hospital está solicitando que vayamos para un cheque adicional mañana». Maria frunció el ceño, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre hinchado. «¿Está todo bien?», dicen. «Es solo». Pero las palabras de John se interrumpieron cuando Maria de repente se dobló en un grito de dolor que escapó de sus labios. «Maria, ¿qué pasó?». El pánico se apoderó de la voz de John mientras sostenía a su esposa con los dientes apretados. Maria logró jadear. «Creo que es tiempo». Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. El transporte médico autónomo los llevó al nuevo Centro Médico Interespecies de Chicago, su forma elegante serpenteando a través del tráfico con precisión inhumana. La visión dentro de la sala de partos, pantallas holográficas, monitoreaban los signos vitales de Maria mientras empujaba su rostro. Se contorsionó de dolor y determinación. John sostuvo su mano susurrando palabras de aliento, incluso mientras su propio corazón se aceleraba de miedo y emoción, un empujón más. La señora Mercer, la doctora, instó su voz firme a pesar de la tensión en la habitación con un último grito primario. Maria dio un último y poderoso empujón. La habitación quedó en silencio por un momento, y luego un grito, pero no el grito que habían esperado, era más alto, casi melódico, una diferencia de todo lo que John había oído antes. El jadeo del doctor rompió el hechizo. «Oh, Dios mío». John levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando vio a su hija recién nacida. Su piel era de un azul vibrante e inconfundible que brillaba ligeramente bajo las duras luces del hospital. 2 diminutas tenis sobresalían de su frente, temblando levemente mientras gemía. «¿Qué está pasando?». La débil voz de Maria atravesó el silencio aturdido. «¿Por qué nadie dice nada? ¿Está bien?». La doctora pareció salir de su estupor. Envolvió rápidamente al bebé en una manta. Antes de que John pudiera verla mejor, estaba respirando normalmente. «Pero hay algo que debes ver». Mientras el doctor colocaba el paquete en los brazos de Maria, John sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. El zap de Maria rompió el silencio cuando retiró la manta, revelando los rasgos alienígenas de su hija. «Esto no es posible», John susurró. Sus rodillas se debilitaron de repente. Él se agarró del borde de la cama para apoyarse. Su mirada se fijó en la niña imposible frente a él. La habitación estalló en caos,
El médico personal entró y salió apresuradamente. Conversaciones susurradas, llenas de palabras como anomalía genética y contaminación xenobiológica, llegaron a los oídos de John. A pesar de todo, se quedó clavado en el lugar sin poder apartar los ojos de su antena de piel azul deportiva. Hija, no pasó mucho tiempo antes de que la noticia se expandió más allá de los confines de la sala de partos. El dispositivo de muñeca de John explotó con notificaciones, alertas de noticias, mensajes de amigos y familiares, incluso una comunicación severa de sus empleadores exigiendo una explicación como si hubiera sido convocado por la conmoción. Un equipo de investigadores irrumpió en la habitación liderado por una mujer de severo aspecto, con una bata blanca impecable. «Soy la doctora Ara Voss, jefa de Xenogenetics», anunció con los ojos fijos en el bebé. «Necesitamos realizar algunas pruebas». Inmediatamente, JN se interpuso entre los investigadores y su familia. Sus instintos protectores se encendieron. «Ahora espere un minuto. Ni siquiera sabemos qué está pasando aquí». La expresión de la doctora Voss se suavizó levemente, señor. «Mercer, lo entiendo. Esto es un shock. Pero la condición de su hija no tiene precedentes. Necesitamos entender lo que sucedió por su bien y potencialmente por el bien de la humanidad». Cuando la gravedad de la situación comenzó a calar en la mente de John, volvió rápidamente a sus recientes vacaciones. Eden 9 murmuró. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. María recuerda ese extraño cóctel azul en Eden, el que hizo que tu lengua brillara. Los ojos de María se abrieron de par en par con horror. No cree que no pudo haber sido así. La cabeza del Dr. Voss levantó de golpe. Eden en The Resort Planet. Consumiste algo inusual allí, y entonces comenzó la investigación. Mientras María y el bebé eran sometidos a una serie de pruebas, JN contó cada detalle de su viaje a Eden en The Resort Planet, famoso por sus experiencias exóticas y entretenimiento de vanguardia. Había parecido el último jará perfecto antes de Parenthood. El camarero dijo que era una especialidad de la casa. John explicó su voz. Hollow, una especie de cóctel bioluminiscente. Pensamos que era solo un poco de diversión inofensiva. La cara del Dr. Voss se puso seria mientras escuchaba. Señor Mercer, creo que su esposa puede haber consumido inadvertidamente una bebida que contiene ADN de la especie. Ahora son conocidos por su piel azul y habilidades telepáticas, a menudo simbolizadas por apéndices similares a antenas. Las implicaciones de sus palabras flotaban pesadas en el aire. De alguna manera, esa única bebida había alterado la composición genética de su hijo no nacido, resultando en el bebé de piel azul, con antenas que ahora yacía en los brazos de María. Mientras el día avanzaba, el hospital se convirtió en una fortaleza. La noticia del bebé alienígena se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo. Y más allá, los reporteros clamaban en las puertas, sus drones zombiando incesantemente fuera de las ventanas. Científicos de todos los rincones de la galaxia exigían acceso ansiosos por estudiar este evento genético sin precedentes. KTN estaba de pie en la ventana mirando el caos desarrollarse debajo. Podía ver los titulares desplazándose por el enorme Hollow, balas publicitarias que salpicaban el horizonte de la ciudad híbrida alienígena nacida en la Tierra. Manipulación genética que salió mal, canción, señal del apocalipsis detrás de él. María acunó a su hija. Sus ojos nunca se apartaron de la pequeña cara azul. «¿Qué vamos a hacer, John?», susurró. Su voz estaba espesa por el cansancio y el miedo. John se dio la vuelta cruzando la habitación en 3 zancadas rápidas, se arrodilló junto a la cama tocando suavemente la mejilla de su hija. A pesar del shock, a pesar del miedo y la incertidumbre que sintió, una oleada de amor tan poderosa que amenazaba con abrumarlo. «La protegemos», dijo en voz baja y decidida. «No importa lo que pase, este mundo no está listo para ella, pero lo prepararemos. Lucharemos contra cada científico, cada reportero, cada fanático que crea que tiene un derecho sobre ella. Es nuestra hija, y eso es todo lo que importa».
María asintiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Necesita un nombre, dijo suavemente. Algo fuerte. Algo que hable de quién es ella. John miró a su hija, a su vibrante piel azul, que parecía brillar con luz interior. A pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor, sintió una sensación de asombro y asombro. Aurora susurró. Su nombre es Aurora, como el amanecer de un nuevo día, como si en respuesta los ojos del bebé se abrieron, revoloteando, revelando iris de plata arremolinada. Miró a John, y por un momento él podría haber jurado que sintió un toque de algo en su mente. Una calidez, una conexión que no podía explicar desde fuera. El mundo clamaba por respuestas. Los científicos preparaban sus pruebas. Los líderes religiosos proclamaban el juicio y el frenesí de los medios alcanzó un punto álgido, pero dentro de esa habitación de hospital nació una familia, una que cambiaría el curso de la historia humana. John conoció la mirada de María viendo la suya. Determinación reflejada allí cualesquiera los desafíos que se presentaran por delante, ellos los enfrentarían juntos por Aurora por su imposible y hermoso milagro azul. Las primeras semanas de vida de Aurora fueron un torbellino de caos, asombro y agotamiento. John y María se vieron empujados a un mundo de desafíos de crianza, para los que ningún libro o clase de Hall podría haberlos preparado rápidamente. Agarró su otra pierna. John gritó su mano luchando por asegurar un pañal alrededor de la retorcida forma azul de Aurora. La bebé rió su pequeña antena temblando de diversión mientras evadía sin esfuerzo el agarre de su padre. María se lanzó hacia adelante logrando agarrar el tobillo de Aurora justo cuando el bebé intentaba otro escapar atrapándola. Ahora apúrate con ese pañal antes de que sea demasiado tarde. Un chorro de líquido iridiscente atravesó el aire salpicando contra la pared de la guardería y dejando un rastro brillante a su paso. John gimió finalmente ajustando el pañal en su lugar. Esa es la tercera vez hoy, que juro que está haciendo esto a propósito. María no pudo evitar reír a pesar de su propia fatiga. Bueno, al menos sabemos que su puntería está mejorando. Tal vez está destinada a ser una tiradora de primera. Mientras limpiaban el desastre, sonó el dispositivo de la muñeca de John Ed, con otro mensaje entrante sospechoso, desplazándose por las interminables notificaciones. El Consejo Científico Galáctico está exigiendo otra ronda de pruebas y aparentemente hay un grupo de peregrinos religiosos acampados afuera del edificio, afirmando que Aurora es una especie de Mesías. La expresión de María se oscureció. No podemos seguir así, John. Ella es un bebé, no un experimento científico o un icono religioso. Necesitamos encontrar una manera de darle una vida normal. Su conversación fue interrumpida por una ballena quejumbrosa de Aurora. Sus gritos tenían una calidad casi musical inquietante que todavía le provocó escalofríos en la columna. A John creo que tiene hambre otra vez, dijo María, recogiendo a su hija. Llegaste una respuesta de ese nutricionista andromedano. John sacudió la cabeza. La frustración evidente en su voz. Todavía no. Los sustitutos de la leche terrestre no son suficientes y nos estamos quedando sin opciones. Nunca pensé que alimentar a nuestro hijo se convertiría en una misión interesante, mientras María intentaba convencer a Aurora de beber de una botella llena de su último brebaje, una mezcla de nutrientes. Supuestamente, compatible con la fisiología aurana, sonó el timbre. John tensó su mano flotando sobre el panel de seguridad desde el nacimiento de Aurora. Su casa había sido asediada por reporteros científicos y buscadores de curiosidad. ¿Quién es?, gritó, activando la cámara exterior. La imagen que cobró vida en la pantalla hueca hizo que su corazón se hundiera. «Oh, no», murmuró María. «Prepárate. Son tus padres». Los ojos de María se abrieron desesperados por el pánico. ¿Para qué se suponía que no llegarían hasta la próxima semana? No hemos tenido tiempo de prepararlos bien para Aurora, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió y reveló a los padres de María.
Sus rostros eran una mezcla de emoción y confusión. ¡Sorpresa!, la madre de María exclamó. Sus brazos estaban cargados de regalos. No podíamos esperar otra semana para conocer a nuestra nieta. Su voz se apagó cuando sus ojos se posaron en Aurora. Acurrucada en los brazos de María, el bebé gorgoteaba felizmente. Su piel azul brillaba en la luz suave del departamento. El padre de María se tambaleó hacia atrás. Su rostro estaba pálido. ¿Qué demonios? En nombre de todo lo sagrado. Mamá, papá, dijo María. Su voz temblaba levemente. Conozcan a su nieta Aurora. Lo que siguió fue una escena que habría sido cómica si no fuera tan tensa. Los padres de María alternaron entre expresiones de conmoción, incredulidad y curiosidad tentativa, mientras John y María explicaban las circunstancias de la apariencia única de Aurora. Así que déjenme aclarar esto, dijo el padre de María, caminando de un lado a otro por la sala de estar. Bebiste un cóctel alienígena en las vacaciones y ahora nuestra nieta está triste. John afirmando con cansancio, esa es la versión simplificada. Si la madre de María, que había estado en silencio durante la mayor parte de la explicación, de repente se puso de pie bien. Dijo su voz temblando levemente. Puedo abrazarla. La tensión en la habitación pareció disiparse cuando Aurora fue colocada suavemente en los brazos de su abuela. El bebé Laced, ojos plateados fijos en el rostro de la mujer mayor con una intensidad que era casi desconcertante. «Oh, mi madre de María», respiró. Es ella, es hermosa», mientras el impacto inicial pasaba. JN y María se encontraron respondiendo a un aluvión de preguntas de los abuelos. ¿Cómo afectaría la genética única de Aurora a su desarrollo? ¿Tendría necesidades especiales? ¿Podría alguna vez llevar una vida normal en la Tierra? Todavía estamos descubriendo mucho de esto, nosotros mismos, John admitió, pero estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar que Aurora tenga una vida feliz y saludable. La visita, aunque estresante, tuvo un lado positivo, inesperado tener miembros de la familia, excepto Aurora. Pareció quitar un peso de los hombros de John, y María por un breve momento pudo fingir que su situación era algo normal, pero la realidad llegó. Al retroceder demasiado pronto mientras JN estaba despediendo a sus sueños, notó una conmoción en la calle debajo de una multitud que se había reunido sosteniendo carteles con lemas como proteger la pureza humana y no extraterrestres en la Tierra. John presionado la mandíbula mientras cerraba rápidamente la puerta. María, tenemos que hablar. Las cosas están empeorando ahí fuera. En las siguientes semanas, John y María se vieron empujados al centro de atención como representantes involuntarios de una nueva era en las relaciones entre humanos y extraterrestres. Fueron invitados a hablar en las reuniones del Consejo Galáctico. Dieron entrevistas a medios de noticias de todo el cosmos e incluso aparecieron en programas populares de Hall para hablar de su situación familiar única. Solo estamos tratando de criar a nuestra hija María, dijo durante un debate particularmente acalorado. Aurora puede verse diferente, pero ríe, llora y ama como cualquier otro niño. No es eso lo que realmente importa, pero por cada persona conmovida por su historia, parecía haber otra que veía a Aurora como una amenaza. El grupo extremista Pureza Galáctica comenzó a ganar fuerza. Su retórica xenófoba se expandió como un reguero de pólvora por la red. Una noche cuando John estaba acompañando a Aurora, notó un extraño brillo en el aire fuera de la ventana de su cuarto de niños, actuando por instinto. Arrebató a Aurora de su cuna justo cuando una ráfaga de aturdimiento rompió el cristal. María gritó agarrando a Aurora contra su pecho mientras corría de la habitación. «Estamos bajo ataque». Las próximas horas fueron una confusión de terror y adrenalina con la ayuda de un miembro del Consejo Galáctico Comprensivo. John y María lograron escapar de la Tierra buscando refugio en una estación espacial remota que orbitaba Júpiter. La vida en la estación estaba muy lejos de su cómodo apartamento en New Chicago. Espacios estrechos, el aire reciclado y el zumbido constante de la maquinaria se convirtió en su nueva normalidad. Pero al menos estaban a salvo por ahora, mientras los meses se convertían en años. Aurora creció, de un bebé curioso a una niña precoz. Su piel azul,
y Antena, una vez tan ajenas a sus padres, se volvieron tan naturales como respirar, pero con su crecimiento vinieron nuevos desafíos. Papá, ¿por qué no puedo ir a la escuela con los otros niños? Aurora, de 6 años, preguntó un día con sus ojos plateados bien abiertos curiosidad. A John le dolió el corazón ante la pregunta. Bueno, cariño, ¿recuerdas lo que hablamos sobre que eres especial? Algunas personas, tal vez no entiendan lo especial que eres. Solo queremos mantenerte una salva. La antena de Aurora se inclina levemente, una señal segura de su engaño. Pero quiero amigos. Es solitario aquí esa noche. Después de que Aurora se durmiera, John y María tuvieron una conversación larga y difícil sobre el futuro de su hija. No podía mantenerla aislada para siempre, pero el riesgo de regresar a la Tierra parecía abrumador. Su decisión fue tomada por ellos. Unas semanas después, cuando Aurora, ahora con 7 años, llegó corriendo a sus habitaciones con los ojos muy abiertos por la emoción. «Mamá, papá, mira lo que puedo hacer», exclamó antes de que John pudiera preguntar qué quería decir. Sintió una sensación extraña en su mente, una calidez, una presencia que no era la suya. De repente pudo ver imágenes destellando ante sus ojos. Los recuerdos de Aurora, sus pensamientos, sus sentimientos. María jadeó agarrándose la cabeza. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La sonrisa de Aurora. Estaba triunfante. Te estoy hablando, pero no con la boca fría. Justo cuando el shock inicial se disipó, las implicaciones de la habilidad recién de Aurora comenzaron a calar. No era solo básicamente diferente. Ella había heredado las legendarias habilidades telepáticas asuanas. «Esto lo cambia todo», John murmuró. Su mente corría con posibilidades y peligros potenciales. María ascendiendo. Su expresión era una mezcla de asombro y preocupación. «No podemos ocultar más. Aurora necesita aprender a controlar esta habilidad y debemos mostrarle a la galaxia que no es una amenaza. Es un puente entre mundos». Mientras comenzaban a planear su regreso a la Tierra y los desafíos que les esperaban, John no pudo evitar sentir una sensación de orgullo y determinación. Su pequeño milagro azul estaba creciendo, y con ella un nuevo capítulo en la historia humana estaba a punto de desarrollarse. La galaxia no tenía idea de lo que vendría. La noticia de las habilidades telepáticas de Aurora se expandió por la comunidad galáctica como una supernova. A los pocos días de su regreso a la Tierra, la familia Mercer se encontró en el centro de un maelstrom diplomático. Representantes de todos los rincones de la galaxia clamaban por audiencias, cada uno con la esperanza de medir el potencial de este híbrido humano, áureo sin precedentes. John estaba de pie en la ventana de su nuevo hogar, un complejo fortificado proporcionado por el gobierno de la Tierra. El horizonte de Nueva Chicago se extendía ante él como un brillante testamento del progreso humano, pero no podía quitarse la sensación de que estaban de pie en el precipicio de algo aún más grande. La voz de papá. Aurora lo sacó de su ray a los 13 años. Ella se había convertido en una joven llamativa, su piel azul, ahora complementada por una mecha de cabello plateado que parecía brillar con su propia luz interior. John se volvió ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué es cariño, Aurora? Es una Tenny». Se estremeció, un signo revelador de su nerviosismo. Escuché a mamá hablando con el representante del Consejo Galáctico. «¿Quieren que asistamos a una gran reunión, John?», suspiró pasándose una mano por su cabello canoso. «Es cierto, el Consejo se está reuniendo para discutir». «Bueno, para discutir sobre ti, Aurora, y qué tu existencia significa para el futuro de las relaciones entre especies». Los ojos plateados de Aurora se abrieron de par en par. «Yo. Pero soy solo yo. No pedí nada de esto». John cruzó la habitación colocando una mano reconfortante en el hombro de su hija. «Lo sé, niña, pero a veces la historia nos elige. Solo tenemos que decidir qué vamos a hacer con la oportunidad». Mientras se preparaban para su viaje a la sede del Consejo Galáctico en territorio neutral. Una enorme estación espacial orbitando una estrella lejana. Las tensiones en la Tierra alcanzaron un punto de ebullición. Las protestas estallaron en las principales ciudades con facciones que apoyaban y denunciaban el derecho de Aurora a existir. El día de su partida,
llegó con una mezcla de anticipación y pavor cuando la familia Mercer abordó su transbordador, designado flanqueada por un equipo de seguridad. John no podía quitarse la sensación de que estaban caminando hacia lo desconocido. El viaje se suponía que tomaría 3 días, un tiro directo a través de un espacio neutral cuidadosamente negociado, pero en el segundo día, las alarmas sonaron por toda la nave despertando a la familia. «Estamos bajo ataque», gritó María tropezando en el área común donde JN y Aurora habían estado jugando una partida de ajedrez holográfica. Antes de que John pudiera responder, la nave se sacudió violentamente y los envió al suelo. A través de la ventana, vislumbró las elegantes naves negras de sus atacantes, adornadas con el símbolo del movimiento de pureza galáctico. «Aurora, quédate cerca», ordenó JN que pusiera a su hija de pie. Necesitaban llegar a las cápsulas de escape, pero los pasillos estaban llenos de humo y miembros de la tripulación en pánico. De repente Aurora se detuvo en seco. Sus ojos se pusieron vidriosos. «Puedo oírlos. Sus pensamientos a los atacantes. ¿Están tan enojados que tienen tanto miedo?» El corazón de John se aceleró. Aurora ahora no es el momento. Pero ya se estaba moviendo, empujando más allá del equipo de seguridad hacia la esclusa de aire. JN y María intercambiaron una mirada de pánico antes de perseguirla. «Aurora, distensión», gritó María. Es demasiado peligroso, pero su hija permaneció resuelta, sus manos presionadas contra la ventana de la esclusa de aire. Su antena estaba completamente extendida, vibrando con una intensidad que John nunca había visto antes. Y entonces sucedió algo extraordinario. La nave atacante. De repente dejó de disparar a través de la ventana. John pudo ver a los pilotos de la nave más cercana agarrándose la cabeza, sus rostros contorsionados en una mezcla de dolor y asombro. «¿Qué está pasando?», uno de los oficiales de seguridad exigió. Aurora giró sus ojos plateados brillando con una luz de otro mundo. «Les estoy mostrando», dijo su voz resonando extrañamente, mostrándoles quiénes realmente somos todos nosotros por lo que sentimos. Como una eternidad, Aurora permaneció allí encerrada en comunicación silenciosa con sus posibles destructores cuando finalmente colapsó exhausta en los brazos de John. Las naves atacantes se estaban retirando. Sus armas se apagaron. «Lo hice, papá», Aurora susurró antes de perder la conciencia. Les mostré que no eran tan diferentes después de todo. El incidente con los extremistas solo aumentó la anticipación en torno a la reunión del Consejo Galáctico cuando la familia Mercer entró en la vasta cámara. John sintió el peso de innumerables miradas alienígenas sobre ellos. El consejo en sí era un espectáculo para contemplar. Representantes de cientos de especies, algunos humanoides, otros desafiando la descripción. En el centro estaba sentado el alto consejero, un ser de energía pura contenido dentro de un orbe translúcido. «Hemos convocado». La voz del alto consejero reverberó a través de la cámara para discutir el surgimiento del híbrido humano Aswan, conocido como Aurora Mercer, y las implicaciones que su existencia tiene para nuestra comunidad galáctica. Siguieron horas de acalorado debate. Algunos miembros del Consejo vieron a Aurora como una amenaza al orden establecido, otros como una fascinante anomalía científica. A pesar de todo, Aurora se sentó tranquilamente. Su antena se movía de vez en cuando mientras absorbía los pensamientos y emociones que giraban a su alrededor. Finalmente, el alto consejero volvió su atención a la joven híbrida Aurora Mercer. «Ha escuchado las preocupaciones y esperanzas de este consejo. ¿Qué dices?». John contuvo la respiración mientras Aurora permanecía de pie. Su piel azul parecía brillar bajo las luces de la cámara por un momento. No vio a la niña que había criado, sino un puente entre mundos, un símbolo de lo que podrían ser los estimados miembros del consejo. Aurora comenzó a hablar con voz clara y fuerte. «Estoy ante ti no como una amenaza, no como una anomalía, sino como una promesa de lo que podemos llegar a ser cuando aceptemos nuestras diferencias, de temerles». Mientras hablaba, John sintió un calor extendiéndose por su mente. Aurora no solo estaba hablando, sino proyectando sus pensamientos y emociones a todos en la cámara. Vio destellos de su vida, la alegría del descubrimiento, el dolor del aislamiento, el amor de su familia
y supo que cada ser presente estaba experimentando lo mismo. Hemos pasado milenios explorando las estrellas. Aurora continuó sus palabras, resonando tanto en niveles audibles como telepáticos. Hemos mapeado galaxias, aprovechado el poder de los soles y doblado el tejido mismo del espacio a nuestra voluntad. Pero aún nos aferramos a viejos miedos, viejos prejuicios. Soy prueba viviente de que esas barreras pueden romperse, que la diversidad de nuestra especie no es una debilidad, sino nuestra mayor fortaleza. La cámara estaba completamente en silencio mientras el mensaje de Aurora los inundaba. John podía ver el impacto en los rostros y otros órganos sensoriales de los miembros del consejo, la maravilla, la comprensión y la esperanza reemplazando el escepticismo y el miedo. Propongo que Aurora dijo. Su voz se hizo más fuerte. Una nueva iniciativa. No solo programas de intercambio cultural o misiones diplomáticas, sino una verdadera mezcla de nuestros pueblos. Déjanos aprender unos de otros, crecer juntos y crear un futuro que honre todos nuestros hechos únicos. Cuando Aurora terminó de hablar, la cámara se quedó en una cacofonía de voces y comunicaciones telepáticas. Joden atrajo a su hija en un fuerte abrazo. Las lágrimas corrieron por su rostro. «Lo lograste, cariño», susurró. «Realmente lo hiciste». Los debates y las negociaciones duraron días, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La apasionada súplica de Aurora, combinada con su demostrada capacidad para cerrar la brecha entre las especies, había cambiado la marea de la opinión galáctica. Cuando se contó la votación final, el resultado fue casi unánime. El Consejo Galáctico implementaría un nuevo y amplio programa de cooperación entre especies que incluirá intercambios culturales, colaboraciones científicas e incluso una iniciativa cuidadosamente monitoreada para familias entre especies, mientras John y María se paraban en el puesto de observación, cubierta de la estación del Consejo, observando las galaxias que giraban más allá, sintieron una profunda sensación de asombro y logro. ¿Alguna vez imaginaste que María dijo suavemente cuando estábamos planeando nuestra pequeña familia que terminaríamos aquí? John se rió entre dientes acercando a su esposa ni en 1.000.000 de años, pero no cambiaría nada. Se dio la vuelta cuando Aurora se unió a ellos, su rostro radiante de orgullo y mamá emoción. Papá adivina que el Consejo me ha pedido que sea embajador oficial del nuevo programa interespecies, mientras John abrazaba a su hija maravillándose de la joven mujer en la que se había convertido, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando 10 años después el nuevo Centro de Adopción Interespecies de Chicago estaba lleno de actividad de exhibiciones holográficas que mostraron a niños de docenas de mundos cada uno esperando una familia a la que llamar propia. En el centro de todo estaban John y María Mercer, mayores ahora pero con la misma chispa de determinación en sus ojos. Y aquí, John le estaba diciendo a una pareja humana que parecía nerviosa que tenemos unos maravillosos niños, Andrómeda, que requieren una mezcla atmosférica ligeramente diferente, pero nada, que nuestro equipo de modificación del hogar no pueda manejar mientras guiaba a la pareja por el centro. John vio una figura azul familiar que entraba al edificio. Aurora ahora era una adulta llamativa que caminaba con confianza hacia ellos. Su túnica de embajadora flotaba detrás de ella. «Mamá, papá», gritó abrazándola. «Padres, lo siento, llego tarde». El consejo